Bienvenidos de vuelta a Divox Radio con terremotos, volcanes y otros monstruos. Hoy la idea es hablar del terremoto de Yapel. Así que necesitamos hablar del terremoto de Yapel primero hablando del megaterremoto de 1730. En Chile y bueno, en muchas partes, en muchas partes del mundo donde tienes eventos de subducción en particular y bueno, otros lugares también, tienes lo que en sismología se llaman superciclos y ciclos de terremotos. Y eso tiene que ver con, no tanto con un ciclo preciso donde algo va pasando cada cierta cantidad de tiempo, porque eso nunca se da, pero sí en una idea que tiene que ver con cómo tú vas liberando tensión que vas acumulando y cómo se van dando los fenómenos. Entonces, los quiero poner en esta situación. Imagínense que tienen un gran terremoto en una zona, uno de magnitud 9 o mayor. Cuando tienen un terremoto de magnitud 9 o mayor, lo que va a pasar es que necesitas liberar una cantidad muy grande de tensión que está acumulada a través de las placas. Esa tensión se va a acumular porque tú tienes dos placas, una que se va moviendo una respecto a otra, y serían súper amigas que llegan y se mueven, pero la verdad es que tienen roce, y como tienen roce se pegan. Y se pegan y no hay forma de soltarlas. Son una cuestión que acumula tensión de una manera discriteriada. Y eso es un poco lo que va pasando en Chile muchas veces. Entonces, tú para poder entender cómo se genera un terremoto tienes que tener una idea de, oye, ¿cuánta tensión es la que estoy acumulando? Si tengo mucha tensión acumulada, puedo tener un gran terremoto. Ahora, esa tensión, en el caso de los terremotos de subducción, se va a acumular en el contacto entre las placas. Y se va a acumular entre el contacto entre las placas porque, bueno, ahí es donde se van a pegar estas cuestiones. No vamos a hablar de terremoto intraplaca, no vamos a olvidar del terremoto de Chillán, por ejemplo, vamos a centrarnos solamente en este tipo de sismos. Entonces ocurre de que cuando hay un movimiento entre las placas se genera un sismo. Eso es, un movimiento súbito entre las placas se genera un sismo. Y ese sismo obviamente genera ondas y es lo que nosotros sentimos cuando hay un sismo en particular. Ahora bien, el asunto interesante de esto es que en Chile al menos las placas se comportan de tal manera que permiten acumular muchísima tensión. Y es porque, aunque se mueven de manera lenta según lo que nosotros pensaríamos, la verdad es que para espacios geológicos se mueven bastante rápido y eso lleva a acumular muchísima tensión. Claro, la magnitud del terremoto, el tamaño del terremoto va a depender de cuánta tensión liberes y eso va a depender obviamente de cuánto sea el espacio que tú vas a liberar. Si tienes una placa bloqueada en tres dimensiones con mucho espacio entre ellas, en algún momento cuando liberes, va a saltar una parte de una placa, va a saltar una parte de otra, va a saltar una parte de otra, y finalmente toda una zona del contacto entre ellas se va a romper. Cuando se rompe esa zona, ese contacto, entonces se genera el terremoto. Obviamente eso no va a pasar de una sola vez, va a empezar en un lugar y va a empezar a moverse, a romperse el contacto, se va a rajar toda esa parte y de ahí se van a desplazar. Entonces, si uno tiene un terremoto magnitud 9, por ejemplo, para un terremoto magnitud 9 tienes que tener una zona de ruptura, ¿cómo se le llama? Enorme. Estamos hablando de algo de más de 700 kilómetros de largo, por más de 150 kilómetros de ancho. Toda esa zona se libera, toda esa zona donde había un bloqueo se libera. Es muchísimo, obviamente es muchísimo. Y luego te pones a pensar cómo tú puedes tener tanta tensión. Para poder tener tanta tensión, lo que ocurre es que necesitas que durante mucho tiempo se vaya acumulando una buena cantidad de tensión. Y luego, cuando ya la liberas de una sola vez en un mega terremoto, empiezas a acumular nuevamente todo esto, empiezas a acumular tensión y con el tiempo, y claro, vas a empezar a tener sismos chicos de magnitud 5, magnitud 6, que honestamente no liberan nada de tensión, son sumamente pequeños. Eh, y luego vas a empezar a poder tener sismos cada vez más grandes. En algún momento quizás tengas un sismo de magnitud 8, por ejemplo, que es grande, que lo sentimos fuerte. Y va a liberar parte de la tensión, pero no va a liberar toda la tensión que venías acumulando. Es como que vas acumulando tensión, acumulas, viene un terremoto magnitud 8, libera un poco, luego sigues acumulando, viene otro terremoto magnitud 8, pero sigues acumulando más, porque lo que tú estás acumulando es más de lo que se está liberando.
Y eso pasa, viene un terremoto magnitud 8, 8.2, 8.1, por ejemplo, y de repente sigues acumulando y ¡pum! Llega el terremoto magnitud 9, o el megaterremoto que puede ser, uno de magnitud 8.8, por ejemplo, cosas así, que es el que te libera la mayor cantidad de la tensión que está acumulada entre las placas. Y eso ha pasado mucho en Chile. De hecho, se ha podido mirar hacia atrás porque cuesta tener datos cuando estas cosas ocurren a través de muchos siglos. Por ejemplo, se ha encontrado de que después de un terremoto grande, de magnitud 9 y algo, de magnitud 9, por ejemplo, o en ese tipo de rango, tú vas teniendo sismos que se van dando en ciertas zonas de esa ruptura, que son más chicos y que ocurren, no te puedo decir cada 80 años porque eso sería un promedio, pero por ejemplo, cada 70 o 100 o 120 años, o sea, cada un espacio más acotado, viene un terremoto magnitud 8 en una zona y después pasa. Entonces, ¿por qué cuento esto en el caso del terremoto de Illapel? Porque ese es un buen caso para entender lo que pasa, lo que ocurre ahí. Tienes que el megaterremoto, el gran monstruo en definitiva, es el terremoto de 1730. Del cual, por cierto, hablamos con Sergio Ruiz en su momento en este programa. Y en ese terremoto lo que ocurrió fue que se liberó una cantidad de tensión absurdamente grande, porque tuvo una magnitud entre 9.1 y 9.2, o sea, gigante, enorme. Pensemos que un 9.1 es 32 veces más grande que un 8.1. El terremoto de 1730 fue 32 veces más grande que el terremoto de Iquique del 2014, o sea, una cuestión muy grande. Y cuando se liberó la tensión, luego empezó a acumularse y empezaste a liberar en distintas zonas tensión de a poco, porque la zona de ruptura agarró desde el norte de La Serena hasta un poco más al norte de Concepción. Entonces, ocurre que luego empiezas a darte cuenta cómo se van liberando la tensión de a poco en otros lugares, y en la zona de Illapel hay sismos que han ido ocurriendo en el pasado. Sismo en 1800, en el siglo XIX, un sismo de magnitud parecía 7.98 en ese rango, en 1943, y luego el terremoto de Illapel el 2015. Que claro, han ido liberando parte de la tensión en la zona norte del terremoto de 1730, pero no han liberado todo, pero sin embargo sí van soltando de a poco. Eso no significa que no vayas a poder tener un terremoto de magnitud 9 punto y algo en toda la zona central de Chile. Eso va a pasar en algún momento, no tengan duda de eso. Pero el tema está en que aún así pareciera ser que estos sismos van ocurriendo de manera más específica en ciertas zonas. Y claro, el terremoto de Illapel del 2015 se venía incubando hace tiempo en una zona que estaba bloqueada, las placas estaban bloqueadas, se podía ver que estaban bloqueadas porque eso se puede medir. Y se puede medir con GPS, porque tú puedes ver la deformación del terreno a través de los GPS. Bien, pero viene el terremoto del Maule, y él es súper importante en esta historia, porque cuando ocurre el terremoto del Maule, que genera una ruptura de más de 550 kilómetros de norte a sur, por unos 150 kilómetros de este a oeste, y mueve algunas zonas de la corteza en muchos metros, más de 20 metros, algunas zonas, una cuestión muy, pero muy grande, ocurre que cuando él se da y tienes este desplazamiento de las placas tan grande en todo ese espacio de la zona centro-sur de Chile, inevitablemente ese terremoto va a deformar todo el espacio. Lo deforma todo. Porque es una zona que está está yendo hacia el oeste súbitamente, y entonces no es que se rompa la corteza, es que todo eso se mueve y la corteza se deforma y se nota una deformación muy grande, sobre todo cerca de él, obviamente, pero también para el norte, también para el sur, es grande. Y ocurre que después del terremoto del Maule, la deformación que se venía viendo en la zona de Illapel, porque estaba bloqueado y se deforma la superficie, cambió. Y cambió muy notoriamente. Empezó a tomar otra forma. Y lo que varios sismólogos creen es que si bien en la zona de Illapel para el 2015 se venía ya incubando un terremoto grande, fue el terremoto del Maule
el que le añade un poco más de tensión a esto, le pasa un poco más de deformación a la zona, y a través de eso, la zona se libera. Es decir, el terremoto del Maule como que acelera el proceso natural que iba a darse para poder liberar toda la tensión que podía liberar en ese momento. Y eso es muy interesante, porque te plantea entonces de que, oye, hay que echarle una mirada al pasado y hay que echarle una mirada al futuro, porque significa que cuando ocurra un gran terremoto podríamos estar viendo que ese terremoto puede afectar otras zonas que también están muy bloqueadas. Y habría que entender cómo. Y si de hecho uno echa la mirada a la historia, varias veces en la historia de Chile se dan terremotos como que vienen en parejas. No es que ocurran uno detrás de otro, sino que ocurre un terremoto, por ejemplo, en la zona, en la zona del sur de Chile, y a los 4 o 5 años ocurre un terremoto grande, muy grande también, en la zona norte de esa zona de ruptura. Entonces se ocurre uno cerca de Valdivia y después te ocurre uno cerca de Concepción, por ejemplo. Y eso se ha dado varias veces. Pero si se ha dado varias veces, la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces podríamos tratar de entender cómo un terremoto gatilla a otro terremoto grande? Y resulta de que lo que se ha visto hasta ahora, ya con mediciones propiamente tal, es que en efecto el terremoto de Noble sí deformó toda la zona, incluso la zona del terremoto de Yapel, y eso pudo haber ayudado a que el terremoto de Yapel se desencadenara más pronto de lo que pensábamos que se iba a desencadenar. Entonces tú después ves la secuencia de sismos grandes en Chile y te aparece 2010 o sea, la zona, en la parte, la zona central de Chile te aparece 2010 y luego te aparece el 2014. Perdón, 2015. 2014, que es lo de Iquique, lo vamos a dejar un poco fuera porque también está bastante más lejos de donde estamos. Y eso es súper interesante que ocurra. Pero el terremoto de Yapel también hizo lo suyo. Ese terremoto comenzó finalmente un día 16 de septiembre del año 2015. Y en ese momento, mucha gente de las ciudades grandes que estaban cercanas a la zona del terremoto, que son Coquimbo y La Serena, sobre todo la gente de Coquimbo, estaba en la fiesta de la Pampilla. Era un momento de fiestas patrias y la gente estaba en la fiesta de la Pampilla. Y de hecho hay un video que lo pueden buscar en YouTube acerca del comienzo de ese terremoto porque justo se dio cuando estaban inaugurando la fiesta de la Pampilla. Así que la gente estaba sentada en muchas mesas y había personas que estaban muy concentradas en lo que tenían en la mesa. De hecho, empieza a temblar y estos temblores duran mucho rato. O sea, la gente sintió que el suelo se movió fácilmente durante 1 minuto y medio. Si es que no 2 minutos y más. Y resulta que había una señora, por ejemplo, que sostenía con mucha fuerza una copa de vino y no iba a soltar su copa de vino. Mientras estaba dándose un terremoto de magnitud 8.3 y ella estaba muy cerca de donde fue la zona de ruptura, ella no iba a soltar su copa de vino. Porque hay prioridades en la vida, claramente. Y eso se da mucho en Chile. Estamos tan acostumbrados a que estas cuestiones pasen que a veces la gente reacciona de una manera muy extraña. Y eso pasó en ese momento. Ahora, el terremoto fue súper grande. Y después vino el tsunami. Estamos también relativamente acostumbrados a que después de un gran terremoto que se siente en la costa, y en la costa se dan nuestros grandes eventos de subducción, venga un tsunami. Pero para que eso ocurra tiene que pasar algo bien particular. Y eso tiene que ver con que como se liberan las placas, como se libera tensión entre las placas y una se mueve respecto a la otra, entonces una tiene necesariamente que mover parte del fondo marino. Si mueves parte del fondo marino, perturbas el mar y tienes olas grandes que van a llegar. Hay reportes de personas que incluso hablan de olas de tsunamis que llegaron muy pronto, a los 4 minutos, 5 minutos, y eso podría tener que ver, de corroborarse bien, con que pudiste haber tenido cierto tipo de derrumbes, de derrumbes y también de derrumbes submarinos que te generan una perturbación en el agua y eso te genera un pequeño tsunami que llega rápidamente. Pero el de la perturbación del fondo marino a través del movimiento de las placas, eso demora un poco más. Pero en el caso de Yapel tampoco fue tanto. Fue un terremoto cuya primera hora del tsunami llegó a Coquimbo y la zona cercana a los 15, 20 minutos después del tsunami, ¿sabes? Después del terremoto. Entonces te dice, oye, esto ocurre rápido. No tienes mucho tiempo desde que ocurre el terremoto hasta que llega el tsunami.
Y el tsunami, si bien fue importante, no fue tan grande como otros que hemos tenido en nuestro país, y aún así generó daños bastante grandes en muchas zonas. En el centro de Coquimbo fue bastante potente, en Tongoy fue potente, y en toda la zona de la costa, el norte chico. Sin embargo, en La Serena, por ejemplo, no fue tan grande, no fue un gran problema. Y resulta que eso nos pone inevitablemente los puntos sobre las IES en cuanto a qué va a pasar cuando tengamos un gran terremoto en la misma zona, porque no han liberado toda la atención del terremoto en 1730. Un mega evento sí se puede todavía dar en algún momento, y en algún momento del futuro vamos a tener un terremoto sí de grande en la zona central, que va a liberar una buena parte de la atención, sobre todo las zonas más superficiales de la subducción, que son las que involucran el fondo marino. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo vamos a ver? Es todo un tema, no es tan fácil, pero vamos a seguir trabajándolo en el siguiente bloque. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.